Multiplicador de voltaje. ¿Qué es un multiplicador de voltaje? Los circuitos multiplicadores de voltaje son arreglos formados por diodos y por capacitores, como este de acá, distribuidos de manera que los capacitores vayan cargándose alternamente durante cada semiciclo, ya sea semiciclos positivos o negativos, de la señal de entrada AC. Dichos multiplicadores son usados para obtener altos voltajes en salida en aplicación de bajas corrientes. Existen multiplicadores de voltaje de media onda y de onda completa, aunque los más usados son los de media onda y rara vez se ocupan los de onda completa. La clasificación de los multiplicadores de voltaje depende de la relación del voltaje de entrada y el voltaje de salida, que puedan ser ya sea duplicados, triplicados o cuadruplicados, o en general multiplicadores de una orden de n veces, ya sea la cantidad de veces que yo necesite multiplicar el voltaje. Este de acá presenta un ejemplo de un duplicador de voltaje, el cual si estuviera conectado a una fuente, o en este caso, voy a tomar el ejemplo que está conectado a esta fuente, que es de 200 voltios. Entonces, ¿cuál sería la función de este? La señal eh, cargaría prácticamente a este capacitor con una carga de señal solo de semiciclos positivos. Entonces, este capacitor tendría un voltaje de un voltaje pico. ¿Qué quiere decir esto? Que este no está siendo modificado, sino que es el voltaje de entrada. Ya en la red número 2, que sería esta de acá, el capacitor número 2 estaría cargado con un voltaje de 2 picos, o sea, un voltaje que ya está siendo duplicado. Y es el voltaje duplicado que está entregando a la salida. ¿Qué es un triplicador de voltaje? A diferencia del anterior circuito, el triplicador de voltaje, este circuito posee 3 diodos y 3 capacitores. Entonces la función viene siendo casi la misma. Cuenta con una fuente de voltaje AC que contiene la señal con semiciclos positivos y negativos. Entonces, el diodo conduce la carga al capacitor y el capacitor al recibir la señal AC solo permite pasar ciclos positivos, pero con el voltaje de entrada de un voltaje pico. En la red 2, que sería esta de acá, la red 2, se realiza un cambio de ciclo. O sea, si en la red 1 solo se permitía pasar ciclos positivos, en esta solo pasarían ciclos negativos. Y el capacitor recibirá una carga de voltaje duplicado de 2 voltaje pico, 2 veces el voltaje pico. Y en la tercera red estaría permitiendo al diodo cargar al capacitor número 3 con una señal de solo ciclos positivos, a diferencia de la red 2 que permitía ciclos negativos, este solo permitiría ciclos positivos. Y en el capacitor 3 tendríamos 2 veces el voltaje pico, o sea, duplicado. ¿Cómo se mediría entonces el voltaje triplicado? Como este capacitor tiene una vez el voltaje pico y este tiene 2 veces el voltaje pico, al conectar el voltímetro al capacitor y el tercer capacitor, estarían midiendo la suma de ellos dos, una vez el voltaje pico más 2 veces el voltaje pico, que sería el voltaje triplicado. Y aquí se puede observar que la fuente estaba cargada con 2 voltios, la cual entra normalmente con 2 voltios al primer capacitor, que
está cargado. En la segunda red, el segundo capacitor lleva casi el doble, 3.99, casi el doble. Entonces, en la tercera red recibimos el mismo voltaje, pero duplicado. Y para poder hacer la medición del voltaje triplicado, es por eso que se conecta el voltímetro al capacitor 1 y al capacitor 3 y obtiene el voltaje triplicado de 3 veces el voltaje pico, que en este caso sería 6 voltios. Analizando el circuito, tenemos que en el voltaje de salida es igual al voltaje pico por el número de veces que se desea multiplicar el voltaje. En este caso sería el voltaje pico, que es de 2 voltios, por el número de veces que se va a multiplicar, que es 3 veces. Al realizar la operación 2 por 3 nos entrega que el voltaje de salida es igual a 6 voltios, que es lo que se muestra en el circuito que se ha simulado. Para finalizar, voy a simular el circuito que he realizado, el cual contiene una fuente de voltaje AC de 2 voltaje pico y de 60 Hz con 3 diodos y 3 capacitores. Entonces, como se puede observar, se está terminando de cargar cada uno de los voltímetros. Como se puede observar, en el primer capacitor tenemos un voltaje igual que el de entrada, que sería de 2 voltios. En el segundo capacitor tenemos un voltaje del doble de la entrada, que sería de 4 voltios, casi 3.99 voltios. Y al igual que acá, tenemos el doble del voltaje de la entrada. En el caso de que yo no tuviera esta red de acá, esta malla, entonces mediría el valor de este capacitor, que sería el doble. Pero en el caso, como estoy ocupando un circuito triplicador, se ocupa el voltímetro que está conectado al primer capacitor y al tercer capacitor, donde la suma de el voltaje de entrada más el voltaje duplicado triplica el voltaje pico, que en este caso sería de 6 voltios. Y eso sería todo.